Antes de comenzar, respira hondo y apaga las luces. Si tienes el valor de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no enfrentarte a estas sombras. Solo, ahora, prepárate. Historia 1. En el barrio de San Simón, al norte de Ciudad de México, las calles se volvían silenciosas después de la medianoche. Demasiado silenciosas. A las 12:00 am, cuando ya nadie debería andar afuera, Efraín el Güero Vázquez, de 46 años, encendía su carrito de tacos. No porque quisiera, sino porque su cuerpo ya estaba acostumbrado. Hacía 6 meses que abría exactamente a esa hora, sin falta, como si una fuerza invisible se lo exigiera. «Nomás vendo para sobrevivir», decía, mientras encendía el comal. A las 2:07, siempre igual, sus clientes llegaban, sin hablar, sin prisa, hombres, mujeres, una niña con moño rojo. Todos se acercaban, pedían con la mano y se quedaban mirándolo fijamente mientras él preparaba los tacos. Pero esa madrugada, algo cambió. Una de las mujeres dejó caer una moneda, y cuando Efraín la recogió, la moneda estaba fría. Un frío imposible para una noche tan templada. Cuando se incorporó, la mujer ya no estaba. Nadie se había movido, y sin embargo, su puesto estaba más lleno que antes. Efraín trató de no pensarlo. Es el sueño, ya ando viendo cosas. Pero mientras servía pastor y bistec, notó algo que le apretó el pecho. Ninguno de sus clientes respiraba. Sus pechos no subían ni bajaban. No había vapor al exhalar. Nada. Solo lo miraban. Todos. Sin parpadear. Efraín tragó saliva. «¿Les sirvo con todo?», preguntó con voz temblorosa. Silencio. La niña del moño rojo levantó la mano y señaló la salsa roja. Efraín vio sus dedos. Estaban morados, como dedos que no han visto sangre en mucho tiempo. Cuando la niña tomó el taco, un trozo de su piel delgada se rasgó, como papel húmedo. Efraín soltó la espátula. ¡Santo cielo! Pero ninguno reaccionó. Solo lo observaron. Y a las 2:29 am, todos se fueron al mismo tiempo, sin caminar. Solo desapareciendo entre parpadeos. Efraín apagó el comal y corrió a su casa, decidido a no volver a abrir. Pero su alarma sonó sola a las 1:55 am. Y su cuerpo, sin entender por qué, volvió a salir. Esa mañana, Efraín decidió revisar las cámaras del celular. Su carrito tenía un pequeño dispositivo de vigilancia que instaló después de un robo. Abrió el archivo de la madrugada. A las 2:07, justo cuando sus clientes llegaron, Efraín se quedó frío. La calle estaba vacía, totalmente vacía. Él estaba preparando tacos, moviéndose, sonriendo, echando salsa, pero no había nadie. Nadie frente a él, nadie esperando, nadie comiendo. Y sin embargo, tenía el dinero dentro de la caja. Monedas viejas, muy viejas. Algunas ni siquiera estaban en circulación. Efraín retrocedió el video. En una parte, vio algo peor. Una sombra larga detrás de él, alta, alargada, sin forma humana clara, y una voz distorsionada que apenas pudo captar el micrófono. «Paga lo que debes». Efraín cayó sentado. «¿Qué? ¿Debo?». No recordó nada, pero la sensación de culpa lo apretó como una mano invisible. Esa noche, Efraín decidió enfrentar lo que fuera que lo esperaba. Abrió a las 2:00 am, aunque sus manos temblaban, pero esta vez solo llegó un cliente, un hombre alto, con un saco viejo y sin párpados. Sus ojos estaban siempre abiertos, secos, rojizos. «3 de suadero», dijo con voz ronca. Efraín intentó mirar hacia otro lado. Con todo, el hombre asintió. «Hoy vienes solo», dijo Efraín. «¿Dónde están los demás?». El hombre sonrió. Sus dientes parecían demasiado largos. «Ellos no. Ellos ya comieron. Ahora vengo yo». Efraín sintió cómo se le helaba el cuerpo. El hombre se inclinó sobre el carrito. «¿Sabes por qué estamos aquí, Efraín?». El taquero negó. «Yo no les hice nada». El hombre abrió la boca, pero no para hablar, para inhalar. Aspiró el aroma del comal, profundo, como si probara un recuerdo. «Nos diste lo último que comimos en vida», susurró. «Esa noche, cuando no volviste». Efraín sintió un golpe en la memoria, un recuerdo enterrado, un accidente, una lluvia, una camioneta volcada y un puesto de tacos.
el suyo. Efraín recordó de golpe. Años atrás, una tormenta fuerte azotó la ciudad. Su carrito estaba en una esquina cerca de la avenida. Un carro derrapó, golpeó un poste y volcó sobre un charco eléctrico. Los pasajeros gritaban: ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! Efraín quiso correr. Lo recordó, pero el poste había caído y los cables chispeaban. Él retrocedió, aterrorizado. Esperó demasiado. La corriente eléctrica les quitó la vida. Luego llegaron los servicios de emergencia. Efraín mintió. Dijo que no había visto nada. Dijo que no había escuchado nada. Y se fue. Esa noche, todos los que murieron habían pasado por su puesto minutos antes. Y él los había ignorado. No fue culpa suya, pero nunca lo aceptó. El hombre sin párpados sonrió. Volvimos a cenar, Efraín. Volvimos a recordar. El hombre sin párpados se acercó más. La deuda no es con nosotros. La deuda es contigo mismo. Efraín retrocedió, llorando. Yo no pude. Tenía miedo. Lo sabemos, susurró el hombre. Por eso venimos cada noche, para que dejes de correr. Las luces de la calle parpadearon. Parecía que la electricidad se inclinaba hacia el carrito, como si quisiera repetir aquella noche. El hombre señaló el comal. Ella quiere verte. Efraín sintió un escalofrío. Ella... ¿quién? La niña del moño rojo apareció al lado del carrito, sin sonido, sin pasos. Yo, dijo con voz suave. Su piel estaba pálida, sus ojos opacos. No querías que me acercara al poste, ¿verdad? Efraín cayó de rodillas. No, yo tenía miedo. La niña tocó su mano. Estaba fría como metal. De pronto la luz de la calle explotó. Una chispa gigantesca iluminó todo. El aire se cargó de electricidad. Efraín retrocedió. No quiero revivir esto. La niña lo miró con tristeza. No queremos que revivas nada. Queremos que lo veas. La escena se repetía a su alrededor. El carro volcado, los gritos, el agua electrificada. Pero esta vez, Efraín podía moverse, podía acercarse, podía ayudar, podía hacer lo que no hizo. Los muertos lo observaban, esperando su reacción. Efraín avanzó, temblando, con miedo. Tocó la puerta del carro fantasma, intentó abrirla, luchó contra el recuerdo, hasta que escuchó una voz. Gracias. El hombre sin párpados lo miraba, calmado. Ya lo aceptaste. Los fantasmas comenzaron a desvanecerse como humo. La niña del moño rojo sonrió. Ya no volveremos por la deuda. Efraín quiso preguntar, ¿ya estoy libre? Pero ella negó. No, todavía. Falta uno. Efraín tragó saliva. ¿Quién? Una sombra salió del callejón. Alta, delgada. Era Efraín mismo, su reflejo. Más viejo, más cansado, más roto. Falto yo, dijo la sombra. Efraín retrocedió. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? La sombra respondió. Que te perdones. Efraín sintió que el peso de los años se derrumbaba. Cerró los ojos, respiró. Me perdono, susurró. Cuando abrió los ojos, el carrito estaba en silencio. La calle vacía. Los clientes muertos se habían ido. La sombra también. Efraín miró el reloj. 2:01 AM. Había pasado solo 1 minuto desde que abrió. Sobre el comal había una moneda, una sola, brillante, nueva, y una nota escrita en grasa. Vive, fin. El Callejón 32, en la colonia Guerrero de Ciudad de México, siempre había tenido un ambiente extraño. Durante el día era bullicioso, lleno de vendedores ambulantes, mecánicos, estudiantes del rumbo y señoras cargando bolsas del mercado. Pero a partir de las 11 de la noche, el callejón adquiría otro carácter. El aire se volvía más denso, las luces titilaban sin razón y el eco de los pasos se extendía como si las paredes respiraran. Cuando Nicolás Vargas, de 22 años, heredó el puesto de tacos de su abuelo don Hilario, sintió que recibía algo más que un negocio familiar. Era un carrito viejo, con plancha gastada, comal ennegrecido y un toldito verde que olía a lluvia vieja. Nada especial, excepto por las advertencias. El día que firmó la herencia, 3 vecinos le dijeron lo mismo. Mira, Nico, abre temprano. Vende todo, órale. Pero a las 12 ya debes estar cerrando, le advirtió doña Martina, que vivía frente al callejón desde antes del terremoto del 85.
«Nomás no te quedes después de medianoche», dijo otro vecino, sin mirarlo a los ojos. «Tu abuelo sabía por qué», murmuró un tercero, casi en secreto. Pero Nicolás no era supersticioso, ni miedoso, ni creyente de secretos urbanos. Además, le urgía la lana. Sus estudios de gastronomía estaban a medias y su familia apenas sobrevivía. La primera noche abrió a las 8 p.m. El olor de la carne chisporroteando atrajo a varios clientes. Todo normal, pero cuando el reloj marcó 11:59 p.m., ocurrió algo que ninguno de los avisos había descrito con exactitud. El callejón, que aún tenía movimiento, se vació de golpe, como si todos hubieran recordado algo importante, como si una orden silenciosa se hubiese emitido. Las puertas se cerraron, persianas bajaron, las ventanas se bloquearon, los pasos apresurados se alejaron. Y a las 12:01 a.m., a un viento frío, frío de verdad, como si viniera de una cueva profunda, cruzó el callejón. Nicolás tragó saliva, apagó el comal, juntó sus cosas, pero antes de irse, escuchó algo desde el fondo del callejón. Un murmullo, largo, hambriento, como alguien respirando, pero con ansias. A la noche siguiente Nicolás decidió ignorar lo ocurrido. «No me voy a dejar llevar por cuentos», pensó. Cerró el puesto a las 11:50 p.m., o eso intentó, a las 12:02 a.m., y cuando ya estaba guardando las salsas, una voz lo sobresaltó. «3 de pastor, sin cebolla». Nicolás giró. Ahí estaba un hombre muy alto, tan delgado que su ropa parecía colgarle. Vestía un sombrero negro antiguo y un saco que parecía sacado de una foto de los años 30. Su piel era amarillenta, sin brillo, pero lo que realmente hizo que Nicolás sintiera el estómago apretarse fue otra cosa. El hombre no tenía sombra. Nicolás se obligó a atenderlo. ¿Con todo?», preguntó, aunque sabía la respuesta. El hombre inclinó la cabeza. Sus ojos eran demasiado oscuros, como si no tuvieran fondo. «Con lo que tengas». Nicolás encendió el comal, pero una sensación horrenda lo recorrió. No estaba solo con el cliente. Había algo más ahí, algo que lo observaba desde la oscuridad del fondo del callejón, donde la luz no llegaba. El hombre lo miró fijo. «Tú eres el nuevo». «Sí, mi abuelo me dejó el puesto», respondió Nicolás, sin pensar demasiado. El hombre sonrió, una sonrisa larga, demasiado amplia. Él sabía cómo alimentarme. Nicolás sintió la sangre helarse en su cuerpo. El hombre tomó los tacos, dejó un billete viejo, muy viejo, casi podrido, y sin moverse un solo paso, desapareció, como si el aire se hubiera tragado su figura. A la mañana siguiente, cuando revisó la caja del puesto, Nicolás encontró puros billetes antiguos, algunos con presidentes que él ni siquiera conocía, todos fríos como cubos de hielo. Ese mismo día, se puso a revisar las cosas que su abuelo había dejado. Entre ollas, cucharones y un mandil quemado, encontró algo extraño. Un cuaderno grueso con la tapa negra, desgastada. En letras enormes decía: «Ritos del callejón 32. No abrir». La advertencia solo logró que lo abriera más rápido. En la primera página, escrita con la letra nerviosa de don Hilario: «Si estás leyendo esto, Nicolás, significa que yo ya no estoy. Prometí alimentarlo mientras pudiera. No abras después de medianoche. La carne no es para los vivos, es para él». Nicolás casi soltó el cuaderno. «¿Él? ¿Quién?». Pasó las páginas. Había registros de noches extrañas, descripciones de un visitante sin sombra, dibujos rudimentarios de un rostro alargado y frases repetidas. «Si no come, el callejón paga. La carne late por él. Nunca le des tu nombre. El ritual debe seguir, siempre». Nicolás cerró el cuaderno de golpe. Se sintió observado, y no por recuerdos, por algo más. Esa noche Nicolás planeó cerrar mucho antes de las 12, pero el callejón tomó otra decisión. A las 11:40 p.m., mientras estaba guardando la carne en el refrigerador, escuchó toc, toc, toc. Provenía del interior del refrigerador. Nicolás dudó. Abrió la tapa. Un pedazo de carne cruda estaba hinchándose y deshinchándose. Latía, como si tuviera un corazón dentro. Nicolás retrocedió horrorizado. «No, no, ¿qué es esto?». La carne vibró. El aire se volvió espeso. Y desde el fondo del callejón, la misma voz grave,
La misma que había escuchado la noche anterior, sonó. «Tengo hambre». El comal apagado se encendió solo, con una llama azul intensa. Los sartenes comenzaron a temblar. Las tortillas se inflaron solas. Y el viento helado volvió a soplar. El visitante del turno muerto había regresado. Y quería cenar. Nicolás, aterrado, buscó ayuda en quien siempre sabía historias. Don Roque, el mecánico que llevaba toda la vida arreglando coches en la cuadra. «Don Roque, necesito preguntarle algo. Algo sobre el callejón». El viejo dejó de lijar una pieza y lo miró. «¿Qué hiciste, chamaco?» Vino un hombre alto, raro, sin sombra, y... Roque se puso pálido. «No me digas que le diste de comer». Nicolás tragó saliva. «Sí». El viejo se persignó. «Entonces ya estás metido hasta el cuello». Le explicó lo que se sabía desde generaciones atrás. Antes, en los años 30, el callejón había sido un sitio de rituales clandestinos. Un grupo invocó una entidad para proteger el mercado de delincuentes. La criatura vino, pero no se fue, y exigió alimento. Cada noche, un taquero debía servirle. Esa era la tradición. Y la condena. «Si él no come», dijo Roque mirando hacia el callejón, «alguien del barrio desaparece». Pasó en el 59. En el 82, en el 2010, Nicolás sintió un nudo en la garganta. «¿Y si dejo de alimentarlo?» Roque lo miró con tristeza. «Entonces te comerá a ti». Esa noche, Nicolás decidió terminar con todo. No abriría, no daría carne, no cumpliría un ritual que nunca pidió. Pero a las 12:01 am, sin él estar cerca del puesto, escuchó un ruido metálico que lo heló. ¡Chin! El comal del carrito se encendió solo. Desde la puerta de su casa, a media cuadra, vio el humo elevándose. «No, esto no puede estar pasando». Llegó corriendo al puesto, y ahí estaba él, más alto que nunca, más deformado. Sus extremidades parecían crecer hacia la sombra del callejón. «Llegaste tarde», dijo con voz que sonaba como metales rozándose. Nicolás retrocedió. «Ya no voy a alimentarte». El visitante inclinó la cabeza. «Tu abuelo también lo dijo una vez», y falló. Las luces del callejón comenzaron a parpadear, una por una, extendiendo sombras que parecían dedos largos. «No quiero tu carne», dijo la entidad. «Quiero algo más cálido». Extendió la mano hacia Nicolás. Un dedo largo, negro, afilado como un cuchillo de obsidiana. «Dame tu vida». Nicolás corrió. Tomó el tanque de gas. Abrió la válvula. El olor se expandió. La entidad sonrió. «El fuego no me hace daño». «No», dijo Nicolás moviéndose hacia atrás. «Pero te quita el comal». Tiró un fósforo encendido. La explosión cubrió todo el callejón. El fuego iluminó los muros. El infernal rugido quemó el aire. La entidad gritó un sonido que no era humano, un chillido que vibró en la piel y en los huesos. El comal estalló. El toldo ardió. El carrito se desintegró. La sombra se deshizo, pero no desapareció. Solo retrocedió. «No puedes destruirme», susurró la criatura mientras se evaporaba en humo oscuro. «Solo puedes retrasarme». Nicolás se desplomó. A la mañana siguiente, los bomberos apagaron los últimos restos de fuego. La policía hizo preguntas confusas. Los vecinos prefirieron no hablar. Nicolás fue llevado al hospital por inhalación de humo. Ahí, recostado, sintió algo extraño. Un peso en el estómago, una punzada. Luego un latido, suave, rítmico, como un corazón dentro de él. De pronto su celular vibró. Un mensaje sin número. «El comal no era mi hogar. Mi nuevo hogar está en ti». Nicolás se incorporó de golpe. En la bandeja metálica junto a su cama había una servilleta chamuscada, con letras dibujadas en grasa quemada. «Tenemos hambre». Un segundo latido golpeó dentro de él, y supo que la historia no había terminado. Fin. Historia 3. Salsa roja. En la esquina de Eje Central con artículo 123, en pleno centro de Ciudad de México, había una taquería legendaria llamada El Torito Rojo. Era pequeña, casi escondida bajo un toldo rojo desteñido, pero siempre estaba llena, incluso entre semana, a medianoche, o durante aguaceros que dejaban la ciudad sin taxis ni paciencia. La razón no eran los tacos, no era el pastor ni el suadero.
Era la salsa roja. La gente decía que no había probado nada igual. Quien la probaba, regresaba. No importaba la hora, no importaba el clima, no importaba si vivía a 2 o 10 cuadras. Es adictiva, decían. Es perfecta, murmuraban. Es imposible, comentaban los cocineros de otras taquerías, frustrados. Para Diego, un joven de 24 años, recién llegado del Estado de México, la taquería era solo su primer empleo estable en meses. Llevaba 2 semanas trabajando ahí, limpiando mesas, cortando cebolla, calentando tortillas. Pero nunca había visto a don Gumaro, el dueño, preparar la famosa salsa. La hacía solo, en una cocina trasera cerrada con candado. «Algún día te enseñaré», decía cada vez que Diego preguntaba. Pero lo decía sin mirarlo, sin emoción, con una voz seca que sonaba más a advertencia que a promesa. Lo que Diego sí veía cada día eran los clientes. Hombres, mujeres, oficinistas, estudiantes. Todos comían con desesperación, como si la salsa fuera un alivio, un rescate, una necesidad. Se servían cucharada tras cucharada, a veces directamente del molcajete. Pero esa noche, un cliente hizo algo distinto. A las 11:56 p.m., casi cuando iban a cerrar, un hombre de traje entró corriendo, sudando, como si hubiera escapado de algo. Tenía las pupilas dilatadas, las manos temblorosas, la respiración cortada. «¿Todavía tienen salsa?», preguntó con voz rota. «Sí, claro», respondió Diego. El hombre tomó el molcajete, lo acercó a su nariz y aspiró profundamente, como si fuera oxígeno puro. «Gracias, gracias», susurró. Nadie lo vio, pero Diego sí. Cuando el hombre se lamió la salsa de los dedos, soltó un gemido. No de placer, sino de alivio doloroso, como si hubiera estado horas sufriendo. Ahí, Diego sintió un escalofrío que no supo explicar. Y al cerrar la taquería esa noche, escuchó algo peor. Un susurro proveniente de la cocina con candado. Un susurro grave, lento, casi humano. Mas, los siguientes días, la adicción de los clientes se volvió más evidente. Algunos esperaban afuera una hora antes de abrir. Otros se molestaban si la salsa se acababa. Un hombre incluso lloró cuando le dijeron que no quedaba más. «No puede ser. Yo necesito esa salsa», gritó desesperado. Diego comenzó a sentirse inquieto. Nada de eso era normal. Una madrugada, después de cerrar, decidió quedarse un poco más. Fingió que olvidó su mochila. Esperó a que los demás se fueran. A la 1:40 a.m., solo quedaba don Gumaro en la cocina trasera. Diego lo escuchó moviendo ollas, moliendo algo y murmurando palabras que no entendía. Se acercó en silencio, miró por la rendija de la puerta y lo que vio lo hizo retroceder. Don Gumaro tenía una olla de acero humeante. La salsa burbujeaba en un rojo más oscuro que el habitual, casi negro, denso. Pero lo peor fue el ingrediente que sostuvo entre sus manos. No era chile, no era tomate, no era especia alguna. Parecía un pedazo de carne humana. Diego apretó los dientes para no gritar, pero un escalón crujió bajo sus pies. Gumaro se dio la vuelta. Sus ojos estaban completamente rojos. «Te dije que algún día te enseñaría», dijo. «Pero no hoy». Diego corrió. No miró atrás. Esa noche decidió renunciar, pero al amanecer encontró una nota pegada en su puerta. Una nota escrita en salsa seca. «No hay renuncias». En los días siguientes, algo extraño sucedió en la ciudad. Las noticias mencionaban brotes de violencia nocturna, personas peleando en la calle por comida, transeúntes atacando a desconocidos, clientes de taquerías exigiendo la salsa correcta. Todos los casos tenían algo en común. Habían comido en el Torito Rojo. Diego, cada día con más miedo, intentaba ignorarlo. Pero un cliente volvió a descontrolarse frente a él. Un hombre robusto empezó a golpearse la cabeza contra la mesa. «¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la salsa?», gritaba. Diego intervino. «Tranquilo, joven, le sirvo». «No eres tú quien la sirve», rugió el hombre, lanzando las sillas al suelo. Sus ojos estaban rojos, la mandíbula tensa, la piel sudorosa. Parecía enfermo, parecía drogadicto, pero Diego lo sabía. Era otra cosa. Algo que la salsa había despertado. Esa noche, después de cerrar, Diego habló con Maribel.
Una compañera más experimentada. Maribel. ¿Qué tiene la salsa? ¿Qué pasa con la gente? Ella bajó la mirada. No preguntes eso. Nadie pregunta eso. Nadie vive para preguntar eso. Dime, por favor. Maribel suspiró, temblando. Dime, Diego, ¿tuviste sueños raros estos días? Él asintió. Sí. Sueño con un corazón latiendo en una olla. Y voces. Que me llaman... Maribel lo tomó del brazo. Entonces ya te eligió. Diego comenzó a investigar por su cuenta. Revisó papeles viejos. Buscó registros del local. Encontró una carpeta llena de documentos amarillentos. Entre ellos, una receta escrita a mano. Salsa roja, ingrediente 7, corazón joven. Diego sintió náuseas. La receta estaba incompleta, pero el mensaje era claro. No era una salsa normal, no era culinaria, era ritual. Mientras revisaba, encontró una foto antigua. Una mujer joven, hermosa, con un mandil de taquera. Atrás, escrito, Luisa, primera cocinera, ofrecida en 1957. Diego se desplomó en una silla. El ingrediente prohibido era un sacrificio. Y cada generación tenía uno. Las piezas empezaron a encajar. Los clientes adictos, la violencia, la receta secreta, la mirada roja de Gumaro, la voz que escuchó en la cocina. La salsa no alimentaba a la gente, se alimentaba de la gente. Tengo que irme, susurró. Pero justo en ese momento, alguien cerró la puerta de un portazo. Era Gumaro, y en su mano tenía un cuchillo enorme. Gumaro avanzó lento, como si disfrutara el miedo de Diego. ¿Viste la receta?, preguntó con voz ronca. Diego se levantó y retrocedió. Yo no sabía, yo no quería... Nadie quiere, interrumpió Gumaro. Pero la ciudad sí, señaló la calle. ¿Sabes por qué vuelven? ¿Por qué suplican? ¿Por qué atacan? Porque la salsa les despierta el hambre que ya traían adentro. Una hambre vieja, una hambre humana. Diego lloraba. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Gumaro rió. Porque el ritual exige un corazón joven, y tú tienes el más fuerte que he visto en años. Diego caminó hacia la puerta trasera, pero estaba cerrada con llave. No te resistas, dijo Gumaro. A todos los que vinieron antes de ti les pasó lo mismo. Es un honor, Diego, ser parte de algo que mantiene viva a la ciudad. No quiero esto, gritó. No es tu decisión, susurró Gumaro. Gumaro lo arrastró hacia la cocina trasera. El olor era insoportable. Chiles, carne tostada y algo más profundo, algo denso, ferroso. La olla hervía con un rojo intenso. En el vapor se formaban figuras, como si la salsa misma respirara. La receta está incompleta, dijo Gumaro mientras preparaba el cuchillo. Solo falta tu parte. Diego estaba acorralado. El calor lo asfixiaba, pero entonces recordó algo. En el estante, arriba de los condimentos, había un frasco de alcohol industrial. Lo había usado días antes para limpiar. Gumaro levantó el cuchillo. Diego lanzó el frasco directo a la olla. El líquido inflamable se mezcló con la salsa ardiente. Un estallido rojo llenó la cocina. La olla vomitó fuego. Las paredes se tiñeron de rojo y negro. Gumaro gritó mientras las llamas le cubrían el brazo. Diego corrió. Empujó la puerta. Salió del local mientras el fuego devoraba la cocina. Esa noche, las calles de la colonia Guerrero se llenaron de gritos. Los clientes adictos comenzaron a rodear la taquería. Lloraban, temblaban, se golpeaban el pecho. ¡La salsa! ¡La salsa! ¡Denos la salsa!, rugían. El aroma a quemado salió por las ventanas. Pero en cuanto los adictos lo olieron, se calmaron. Se quedaron quietos, sin parpadear, hipnotizados por el olor de la salsa ardiendo. Diego retrocedió entre ellos horrorizado. Algunos lloraban, otros reían, otros solo respiraban profundamente, como si inhalaran el alma del calor. Y entonces lo vio. Entre el humo, algo se movía. No era Gumaro, no era un cliente. Era una sombra roja, flotante, formada por la propia salsa evaporada. Tenía forma de figura humana, pero sin rostro, sin voz, sin cuerpo sólido. Solo un susurro. Falta tu corazón. Diego corrió sin mirar atrás. Se refugió en casa. Cerró ventanas. Bloqueó puertas. Pero a las 3:12 a.m., su estómago comenzó a doler. Un dolor profundo, inexplicable. Luego, un ruido. Latidos. Latidos dentro de su abdomen. Diego gritó.
Cayó al suelo. Lloró. Se levantó la camisa. Ahí estaba. Una marca roja, circular, dibujada justo sobre su pecho. Como si alguien hubiera presionado un sello caliente contra su piel. Era la marca del ingrediente faltante. Y entonces escuchó el mismo susurro, esta vez detrás de él. No quemaste la receta, solo quemaste el contenedor. Diego volteó. La sombra roja estaba en su cuarto, más grande, más definida. Parecía sonreír. La salsa vive en ti ahora. Diego sintió un latido más fuerte, luego otro, y supo que no había escapado. Se había convertido en el siguiente ingrediente. Fin. Historia 4. El comal maldito. La mañana en el Mercado Hidalgo, en Ciudad de México, era como siempre. Vendedores gritando ofertas, el olor fresco de las frutas, el sonido metálico de cuchillos afilándose y el vaivén de turistas buscando artesanías. Entre los pasillos apretados, uno podía encontrar desde ropa usada hasta juguetes antiguos, desde reliquias religiosas hasta objetos cuyo origen nadie lograba explicar. Fue ahí donde Adrián Camacho, taquero de 31 años, encontró el comal. Un comal viejo, de hierro oscuro, tan gastado que parecía una pieza arqueológica. No tenía precio marcado, solo un pequeño papel pegado al borde con una palabra: antiguo. El puesto lo atendía un hombre muy mayor, de piel reseca y ojos hundidos. Cuando Adrián lo saludó, el viejo sonrió sin mostrar dientes. ¿Cuánto por este comal? No se vende, respondió el viejo, sin dejar de sonreír. Adrián frunció el ceño. Entonces, ¿por qué lo exhiben? El viejo se inclinó, acercando su rostro al de Adrián. Porque él elige a su dueño, no al revés. Adrián rió, pensando que era una estrategia barata de venta. Órale. ¿Y cuánto pide él? El viejo lo observó con una seriedad repentina. Llévatelo sin pagar, pero una vez que lo uses, ya no lo podrás devolver. Adrián sintió un escalofrío inexplicable, pero la idea de tener un comal tan único lo entusiasmó. Tomó el comal, lo sintió pesado, demasiado frío. Va, me lo llevo. El viejo asintió con un gesto lento. Que tu nombre no se escuche en el humo. Adrián no entendió la advertencia. Y ese fue su primer error. Esa misma noche, Adrián llevó el comal al pequeño puesto que heredó de su padre en la colonia Doctores. El lugar siempre había atraído gente por su sazón, pero Adrián soñaba con llevarlo al siguiente nivel. Colocó el comal sobre la estufa de gas, prendió la llama, esperó a que calentara. El metal comenzó a emitir un sonido extraño, no el típico crujido del hierro al quemarse. Era más bien un gemido leve, un quejido apagado. Adrián se acercó, tocó el borde con una espátula, y entonces lo escuchó. Un susurro, muy suave, como una voz que viajaba dentro del humo. El taquero dio un salto hacia atrás. ¿Quién anda ahí? No había nadie. El callejón estaba completamente vacío. Pensó que lo había imaginado. El cansancio podía jugarle bromas. Continuó preparando la carne. El humo volvió a elevarse, pero esta vez traía otro nombre: Rosa. Adrián apagó el fuego, cerró el puesto temprano. Se fue a casa inquieto, pensando en los nombres. El suyo y el de su hermana fallecida hacía años. No podía ser una coincidencia. Al día siguiente, Adrián volvió a usar el comal. Las cosas salieron bien. La carne sabía espectacular. El aroma era más intenso que nunca. Y los clientes parecían satisfechos. Demasiado satisfechos. Algunos comieron 3, 4, 5 tacos. Otros pedían las tortillas casi crudas, directo del comal. Una señora incluso se llevó un pedacito del borde del comal para olerlo. Pero al amanecer del día siguiente, algo ocurrió. Ninguno de los clientes habituales apareció. Los que siempre llegaban de madrugada ya no estaban. Ni uno solo. Adrián lo notó. Los vecinos también. Horas más tarde, una patrulla estaba recorriendo la colonia. El oficial preguntó: ¿Usted vio a un joven de chamarra azul anoche? Sus papás lo buscan. Desapareció después de cenar por aquí. Adrián se quedó helado. ¿Un desaparecido? ¿Justo después de comer? El oficial sacó fotos de otras 3 personas. Todas habían cenado en el puesto la noche anterior, y todas estaban desaparecidas. Adrián trató de hablar. Oficial, yo... Pero antes de que pudiera continuar, el comal, apagado desde hacía horas, soltó un hilo de humo rojo.
El oficial no lo notó. Pero Adrián sí, y esta vez no eran nombres. Era una frase, 1 por noche. Esa noche, Adrián decidió no abrir el puesto. Quería guardar el comal, dejar de usarlo, mandarlo a un basurero o tirarlo al canal. Pero cuando intentó moverlo, el comal estaba pegado a la estufa, fusionado, como si el metal se hubiera derretido hacia abajo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Adrián tomó un destornillador. Intentó hacer palanca. Nada. Jaló. Empujó. Golpeó. El comal no se movió ni 1 milímetro. Y entonces lo vio. En la superficie, como si estuviera escrito con grasa quemada, apareció una lista de nombres. Nombres que él reconocía. Nombres de clientes. El primero ya estaba tachado con una línea oscura. Luego otro. Luego otro. Había uno más, recién escrito. Luis Contreras. 1:47 AM. Adrián sintió un vacío en el estómago. Luis era un amigo suyo. Lo había visto un par de noches antes. El comal estaba marcando a las personas, marcándolas para desaparecer. Adrián retrocedió. Y al final de la lista vio su propio nombre, sin tachar, acompañado de una hora. Adrián Camacho, 3:12 AM. Era menos de 3 horas después. Adrián entró en pánico. Tenía que destruir el comal. Independientemente de lo que fuera, tenía que acabarlo. Corrió a la bodega por un martillo. Regresó. Golpeó el comal con todas sus fuerzas. El impacto retumbó seco, y el martillo se partió en 2. ¿Qué eres?, gritó Adrián. El humo empezó a salir nuevamente. No parecía vapor ni grasa. Era un humo denso, que se movía, como si respirara. Adrián retrocedió. El humo formó lentamente letras. Tu turno. El taquero tomó el tanque de gas. Abrió la válvula. Los vapores empezaron a llenar el puesto. Encendió un cerillo. Pues te vas conmigo, desgraciado. Lo lanzó. La explosión iluminó toda la cuadra. Las ventanas vibraron. Los vecinos despertaron. La gente salió corriendo. Pero el comal, cuando el fuego bajó, seguía ahí, frío, negro, limpio, sin una sola marca de quemadura. Desesperado, Adrián regresó al mercado Hidalgo en busca del viejo vendedor. El puesto estaba ahí, pero no era igual. Ahora estaba atendido por una mujer ciega, de piel pálida, cabello blanco. Adrián preguntó, ¿dónde está el señor que vendía antigüedades? Necesito hablar con él. La mujer se quedó en silencio. Luego dijo, él ya no está, no desde hace 20 años. Adrián sintió un escalofrío. No, no puede ser. Yo hablé con él hace 2 días. La mujer negó. Hablaste con lo que queda de él. El comal se lo llevó, como te llevará a ti. Adrián se tambaleó hacia atrás. ¿Cómo lo detengo? Dígame cómo. La mujer tocó su mano, temblorosa. Nadie lo detiene, solo lo sirve. Solo lo alimenta, hasta que te toca. Adrián gritó. No voy a morir así. La mujer suspiró. Entonces corre, aunque no servirá. Y antes de que él se fuera, ella agregó. Ya estás marcado. El comal no deja escapar a quien llama por su nombre. Esa noche, Adrián decidió quedarse en casa. No abriría el puesto jamás. No tocaría el comal. No se acercaría. Cerró ventanas. Bloqueó puertas. Se armó con un cuchillo de cocina. Pero a las 3:12 AM, exacto como decía la lista, el humo entró, no por debajo de la puerta, no por la ventana, por las paredes. El humo se deslizó como tinta negra, formando siluetas. Una figura humana emergió, hecha de humo rojo y gris, sin rostro, sin manos definidas, pero con presencia, una presencia opresiva, fatal. Adrián se quedó paralizado. Por favor, yo no quería esto. La figura se acercó. El humo envolvió su garganta. No quemaba, pero pesaba, mucho. Una voz surgió desde adentro del humo, la misma voz que había oído en el mercado. Tu nombre ya está escrito. No, no, déjame. No eres el primero, susurró la figura. No serás el último. La figura levantó una mano hecha de humo y ceniza. Tocó el pecho de Adrián. Adrián gritó, no de dolor físico, sino de vacío. Sintió algo salir de él, un calor profundo, un brillo interno, una energía que jamás supo que tenía, y el humo la absorbió. A la mañana siguiente, los vecinos se reunieron frente al puesto destruido. Los bomberos removían escombros. El comal, intacto como siempre, brillaba bajo el sol.
Un policía tomó nota. ¿Quién atendía este puesto?, preguntó. Los vecinos se miraron entre sí. Uno dijo: un joven llamado Adrián. Pero, ¿sabe qué es lo raro? ¿Qué? No recuerdo su cara. ¿Y dónde vive? No sé. ¿Y su apellido? Silencio. Nadie recordaba nada más. Nadie salvo el comal. En su superficie, el hierro oscuro trazó un nuevo nombre: Adrián Camacho. Cumplido. El comal soltó un leve humo. Y el humo dijo: siguiente. Fin. Historia 5. Tacos al anochecer. En la colonia Tlacolco, al poniente de Ciudad de México, las calles cambiaban al caer el sol. Lo que de día era ruido, tránsito y vendedores, de noche se convertía en un silencio tan profundo que el eco de los pasos sonaba como si alguien siguiera detrás. Fue allí donde Rubén Salgado, taquero de 38 años, encontró su modo de vida, no porque quisiera, sino porque solo podía abrir después del atardecer. Su carrito era viejo pero resistente, placas metálicas remendadas, un comal abollado, una lámpara de luz cálida y un letrero pintado a mano: Tacos Rubén, solo noches. La gente del barrio lo conocía. Decían que sus tacos eran buenos, pero lo que más llamaba la atención era su horario estricto. Rubén jamás abría antes de que el sol se escondiera. Nunca. Quien le preguntaba el motivo recibía la misma respuesta: la noche es más tranquila, joven. No me gustan las multitudes. Pero la verdad era otra. Una verdad que él se negaba a aceptar. Esa noche, el cielo tenía una tonalidad morada. Las nubes avanzaban pesadas y el viento arrastraba papeles por el asfalto. Rubén estaba encendiendo el comal cuando un cliente desconocido se acercó corriendo. Un hombre delgado, con la ropa desgarrada y el rostro pálido. «¡Cierra!», gritó con voz quebrada. «¡Cierra y vete! ¡Ya vienen! ¡No te quedes aquí!». Rubén frunció el ceño. «Tranquilo, joven. ¿Qué pasa?». El hombre lo tomó del brazo. «Te lo ruego, no abras hoy». Y antes de que Rubén pudiera responder, el hombre corrió por la calle, tropezando, mirando a los techos con terror. Rubén se quedó paralizado. Luego escuchó algo, un ruido seco, como garras arrastrándose, encima del techo del edificio contiguo. El ruido se repitió. Clac, clac, clac. Rubén levantó la mirada. Al principio no vio nada entre las sombras del tejado, pero luego un par de ojos blanquecinos brillaron encima del edificio. Luego otro par, y otro. Rubén retrocedió. Los ojos se movían, pero no como animales. Eran demasiado grandes, demasiado humanos. Y los cuerpos, las siluetas largas, las extremidades dobladas como si no tuvieran articulaciones normales. No pertenecían a ningún animal que Rubén conociera. Uno de ellos avanzó hacia el borde del techo. Su piel era grisácea, los brazos desproporcionadamente largos, y la mandíbula colgaba como si estuviera dislocada. Ese ser emitió un chillido agudo y seco. Otros respondieron desde distintos techos. Rubén apagó el fuego, cerró el tanque de gas y quedó inmóvil, rezando que no lo hubieran visto. Pero los ojos blancos bajaron hacia él y lo observaron. Durante un segundo que pareció eterno, Rubén dio un paso atrás. «Las criaturas», respondieron, saltaron de un techo al otro como acróbatas enfermos, rodeando el callejón. Rubén sintió la adrenalina correrle por la espalda. Era su peor noche desde el incidente que lo obligó a trabajar solo después del atardecer, y parecía repetirse. Rubén empujó su carrito hacia el interior del callejón, tratando de mantenerse en la sombra. Su respiración era agitada, pero su mente volvió a un recuerdo que había tratado de enterrar. Ocurrió un año atrás. Una noche de neblina pesada. Rubén había decidido abrir temprano por primera vez. Las ventas iban mal y necesitaba dinero. Apenas abrió su puesto estando aún claro. Las criaturas aparecieron. No las mismas quizá, pero sí del mismo tipo. Sombras largas, ojos pálidos, hambre feroz. Esa vez, no solo lo rodearon, se llevaron a un cliente, un joven de 20 años, vecino del barrio. Rubén nunca lo contó, nadie le hubiera creído. Esa noche, escapó milagrosamente gracias a un tanque de gas que explotó cuando una criatura intentó atacar su carrito. Desde entonces, solo abría después del anochecer, porque mientras hubiera sol, esas cosas parecían más activas, más audaces, más hambrientas. Pero esta noche,
Algo era distinto. No esperaron al atardecer. Estaban ahí, y estaban organizadas. Rubén tragó saliva. Sabía que no podía quedarse en la calle. Las criaturas descendieron de los techos como arañas gigantes, pero no saltaron al suelo. No todavía. Se movían rodeando el callejón, colgadas del borde de los techos, observando a Rubén desde arriba como depredadores calculando cuándo atacar. Rubén decidió empujar su carrito hacia una zona iluminada donde pasaban autos, pero cuando salió del callejón, el poste de luz explotó, como si algo invisible lo hubiera golpeado. La calle quedó oscura. Los focos de las casas alrededor parpadearon una vez, 2 veces, y se apagaron. Rubén sintió el corazón en la garganta. No, por favor, no hoy. Desde lo alto, las criaturas comenzaron a emitir un sonido gutural, como si estuvieran saboreando el aire. Rubén retrocedió hasta su puesto. Sacó un cuchillo grande y afilado. Las criaturas descendieron un poco más. Rubén notó algo. Tenían el olfato activado. Aspiraban el aire con desesperación. «No es por mí», susurró Rubén. «No puede ser por mí». Miró su carrito. El comal todavía tenía restos de carne preparándose para la noche. Y entonces entendió. No buscaban carne humana, ni sangre. Buscaban calor. Buscaban olor. Buscaban comida caliente. Buscaban su comal. Era su negocio, no él. Pero eso no era alivio. Era peor. Rubén tomó una decisión desesperada. «Si quieren esto, se los voy a dar». Encendió el tanque de gas al máximo. Abrió la llave del comal. La llama se elevó. El olor a carne quemada llenó la calle. Las criaturas reaccionaron de inmediato. Saltaron al suelo. Uno de ellos cayó a solo 2 metros, con movimientos convulsos, como un insecto deformado. Tenía las costillas marcadas, los dedos largos y filosos. Rubén retrocedió. Otra criatura cayó en la parte trasera. Y otra. Lo estaban cercando. El humo del comal subió, pero no era humo normal. Era denso. Negro, como si quemara algo más que carne. Las criaturas se movieron al compás del humo, como si éste las controlara. Rubén decidió correr. Empujó el carrito con todas sus fuerzas, haciendo rechinar las ruedas. Una criatura lo siguió arrastrándose, olfateando, goteando saliva espesa sobre el suelo. Rubén giró bruscamente. Tomó la tapa del comal caliente y se la lanzó. La criatura chilló, retrocediendo mientras su piel burbujeaba. Pero había más, muchas más. Rubén se detuvo en seco cuando vio que la calle estaba bloqueada por criaturas colgando de cables, postes y azoteas. Estaba rodeado. Rubén retrocedió hasta quedar en un pequeño cuadrante de luz que aún funcionaba. Las criaturas parecían evitar la intensidad directa de la luz, pero no por miedo, por ansiedad, como si estuvieran esperando una orden. De pronto, una ráfaga de viento golpeó el carrito. El comal se apagó. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la columna. El humo que quedaba sobre el comal comenzó a formar figuras humanas, rostros familiares, rostros de gente del barrio. «No», murmuró Rubén, «esto no puede estar pasando de nuevo». De los vapores surgieron voces débiles, quejidos. «Rubén, Rubén, Rubén». Las criaturas se tensaron. Y de pronto, todas voltearon hacia él al mismo tiempo, como si hubieran recibido una orden unánime. «Es hora». Rubén entendió que no podía correr, tampoco esconderse. Era pelear o morir. Tomó el cuchillo grande de cocina, tomó 2 limones y tomó la tapa del comal como escudo. «Si quieren pelear, pues vamos a pelear», murmuró temblando. La primera criatura atacó desde la derecha. Rubén la golpeó con la tapa caliente, quemándole el rostro. La criatura chilló. Otra atacó desde el frente. Rubén le clavó el cuchillo en el cuello. Su carne era blanda, húmeda, imposible de describir. Pero una tercera lo empujó desde atrás, haciéndolo caer contra el carrito. El tanque de gas cayó al suelo rodando. Una criatura lo tomó con sus dedos huesudos, lo golpeó contra el pavimento. Gas comenzó a escapar. Rubén sabía que había una sola oportunidad. Encendió un cerillo. «Con esto nos vamos todos». Lo lanzó. La explosión iluminó todo el barrio. Las criaturas gritaban. La calle ardía. El carrito se dobló. El comal salió volando. Rubén cayó en seco, cubriéndose el rostro.
La explosión fue tan grande que despertó a medio vecindario, y cuando el fuego cesó, solo quedaba humo. Humo denso, oscuro, demasiado oscuro. Los vecinos salieron con cubetas de agua, apagando los últimos rastros de fuego. No encontraron criaturas, no encontraron cuerpos, no encontraron rastros de lucha. Solo hallaron a Rubén, tirado en el suelo, inconsciente, cubierto de hollín. Cuando despertó, estaba rodeado de paramédicos. «Señor, ¿cómo se siente?» Rubén abrió los ojos, vio la calle, vio el cielo ya claro, pero vio algo más. En un charco de agua reflejándose bajo el sol, un rostro deformado, uno de los seres, un rostro que no era el suyo. El reflejo sonrió. Rubén gritó, parpadeó. El reflejo desapareció. Un paramédico lo tranquilizó. «Todo está bien, señor». Fue una explosión. Se asustó. Rubén tembló, porque sabía que no fue solo una explosión. Sabía que no estaba a salvo. Mientras lo subían a la ambulancia, notó algo en su brazo. 3 marcas largas, como garras, recientes, ardientes. Y en el humo que aún salía del pavimento, escuchó algo extremadamente tenue. «Volveremos al anochecer». Rubén cerró los ojos, sabiendo que no podría dejar la ciudad, ni escapar, ni renunciar, porque mientras el sol existiera, mientras hubiera techos, mientras él cargara esas marcas, las criaturas sabrían exactamente dónde encontrarlo. Fin.